Y ya estamos en su programa acá entre nos como cada miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, y pues hoy nos está acompañando. Hoy tenemos pues esta mesa tan, ya no nos habíamos visto desde hace un buen tiempo. La mesa del reencuentro, La yo le mesa del llamaría. reencuentro. Ahorita nos vamos a poner a bailar como bailarín aquí. Está con nosotros nuestro compañero Ricardo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes acá, Fabián, que ya lo había visto varias veces de invitado acá compartiendo programas, ya no habíamos estado hace algún tiempo, y también a Javier allí en controles, Muy buenas tardes, Javi y Fabián. Así es, y pues como ya lo dice nuestro compañero Ricardo, está nuestro historiador de cabecera con nosotros, Sí. Como cada 15 días, nuestro compañero Fabián. ¿Cómo estás, mi ¿Qué querido tal? Muy Fabián? buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues ya escucharon aquí en este reencuentro cómico mágico musical. Así es, y pues bueno, hoy es miércoles, ya estamos en septiembre, como todos lo podrán ver en sus calendarios, en sus celulares y más. Entonces, pues ya de entrada uno, yo creo que es rápidamente importante mencionar el hecho de que ya están a la vuelta de la esquina las fiestas patrias. Eso. Sí, Es ya otra la vez, se va a poner La bueno. borrachera. Y cae viernes y sábado. Y aparte, Puente, va a ser sí. Sí, qué buena onda, la verdad. Y pues bueno, esa es una, ¿no? Y la otra es que, pues, yo creo que como todos nos hemos dado cuenta, pues cada septiembre, cada 19 de septiembre en específico, se hace un simulacro masivo, pues, obviamente en conmemoración o en homenaje a las personas que desafortunadamente perdieron la vida en el sismo de el 19 de septiembre de 1985. Y pues bueno, esta ocasión pues ya a través de medios oficiales, de medios masivos de comunicación, ya se anunció como tal que se va a llevar a cabo. Y pues la recomendación para toda la gente que nos escucha es pues siempre hacer caso a este tipo de ejercicios, pues son una simulación que nos permite saber cómo actuar durante pues sí, como tal, ante un desastre como lo puede ser un incendio, un sismo, una inundación, por ejemplo, y que pues siempre es información útil, es bastante útil, ¿no? El saber conservar la calma yo creo que no tiene precio. Rápidamente una anécdota, aquí mi compañero Ricardo está de testigo, una ocasión No, es que no fue en septiembre. en determinado medio de comunicación. Y en febrero, fue un mes de febrero, eso sí. Nos sorprendió un sismo, en vivo como tal, en serio. Y pues tuvimos la cabeza fría para poder conservar la calma y decirle a la gente que también la conservara. Y pues bueno. En un tercer piso, ¿no, Javi? Así es, en un tercer piso. Sí. Y pues bueno, esa es una de las recomendaciones principales y más importantes para este mes, ¿no? Ya viene el tema del simulacro masivo y todos los simulacros que se lleguen a dar en sus, ya sea trabajos, escuelas, o si por casualidad nos encontramos en algún centro comercial o en alguna oficina, alguna dependencia y nos toca un simulacro, siempre tomarlo en serio. Pues esto nos ayudará a futuro, o como ya lo había mencionado al principio, a saber qué hacer en caso de un incendio, de un sismo real, Claro. Tomando el ejemplo de los sismos. Y pues bueno, siempre el estar prevenido es la mejor herramienta que podemos utilizar para poder saber cómo afrontar un desastre y pues obviamente poder recuperarnos más rápido y no tener pues las desafortunadas consecuencias económicas principalmente que en muchas ocasiones deja la reconstrucción, ¿no? Claro. Y hablando de reconstrucción, ¿qué nos traes para hoy, mi querido Fabián? Pues así es mes patrio, justamente. Entonces, pues antecede a que pues los temas que toquemos en este mes pues correspondan, ¿no? Mucho al patriotismo, mucho a las celebraciones históricas, y pues hemos estado como que abordando en los últimos programas temas acerca de grupos posrevolucionarios. Ya hemos estado analizando al Ateneo de la Juventud, a los Siete Sabios. La última vez estuvimos hablando acerca de la Revolución Musical en México, que también pues es un grupo muy importante. Y hablando de las artes, vamos a hablar acerca de un movimiento que yo creo que es estandarte y es de los principales. Así como hablábamos de la Revolución Musical, a lo mejor de la Revolución Musical se sabe muy poco o tenemos muy pocos referentes, pero sin embargo, pues vamos a hablar acerca de esta revolución pictórica o la revolución del muralismo en México, que pues es un acontecimiento histórico muy importante, un parteaguas en la forma como se vislumbraba el arte en nuestro país, ¿no? Y pues vamos a empezar un poquito hablando acerca del contexto histórico. Más o menos este movimiento va a surgir todavía en el porfirismo. Sí, ahí es donde van a surgir los primeros representantes de este movimiento.
Obviamente tenemos ahí a la persona, la personificación del mismísimo Gerardo Murillo, del cual pues ya hemos incluso hasta traído un programa especial solamente de él, o también conocido como el famosísimo Doctor Atl. Atl sabemos qué quiere decir agua, y pues él es uno de los que pues comenzó justamente con este movimiento, ¿no? Con esta idea de impulsar un arte diferente y un arte que a final de cuentas llegara a todo el pueblo, ¿no? Entonces, vamos a ver que más o menos hacia pues 1910, cuando estalla la revolución, pues estos movimientos como que empiezan a surgir ahí en la famosísima Academia de San Carlos, que era pues el correlativo de lo que hemos estado hablando de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Que es esta escuela de donde salen todos los grandes intelectuales de esta época. Pues también de la Escuela de San Carlos pues van a salir casi todos los grandes artistas de esta época, ¿no? Entonces son dos instituciones que son muy importantes, muy relevantes para nuestro país, y pues justamente pues aquí se encontraba el Dr. Atl. Se dice que más o menos hacia el año de 1913, pasando pues la matanza de Madero, estos artistas van a hacer una manifestación en contra de lo que se estaba manifestando como el arte en nuestro país, porque estaba llegando mucho arte extranjero, mucho arte de otros lados, ¿no? Okay. Entonces, pues lo que tratan de hacer estos hombres, pues es tratar de... Oye, Fabián, perdón que te interrumpa. Oye, sí, esto claro que comentas es porque, ves, durante el mandato de Porfirio Díaz se decía que el país estaba muy afrancesado. Claro, sí. Era sí. más o menos el... Viene justamente en esa idea, ¿no? Sabemos que a Porfirio Díaz le encantaba todo lo europeo, y por obvias razones, pues también todo el arte que traía, pues era justamente de Europa, ¿no? Obviamente, pues todos estos artistas tenían grandes influencias, ¿no? De lo que se estaba viviendo justamente en ese momento. Por ejemplo, el simbolismo, el modernismo, el Art Nouveau, el Art Deco, que pues son muy representativos de esta época. Sin embargo, pues ellos lo que empiezan a generar es un pensamiento donde empieza a surgir arte impulsado, arte destinado para México. Sí, entonces aquí empieza como que esta reflexión. Entonces en ese momento se hace esta manifestación y ahí se pueden ver los primeros vestigios, ¿no? De estos hombres, obviamente de los muralistas, los principales, que vamos a hablar el día de hoy, pues todavía eran, digámoslo así, adolescentes, jóvenes, pero pues Gerardo Murillo para entonces pues ya era una persona consolidada, el famosísimo doctorado, pues bastante conocido como maestro, también como pintor. Entonces él empieza con un concepto que se llama algo que se le conoce como la escuela al aire libre, que es algo bien importante. Sabemos que Gerardo Murillo era le gustaban mucho los volcanes, era vulcanólogo. Vulcanólogo, ajá. Ajá. Tenía una gran pasión por los volcanes, ¿no? Entonces él, mucho de su arte lo hace a partir, pues, de salir, observar los volcanes. Él se la pasaba muchísimo tiempo, por ejemplo, frente al Popocatépetl, ¿no? Y se la pasaba observándolo y pintándolo, ¿no? Entonces, con esta idea de la escuela al aire libre, pues era con esta intención. ¿Cómo vamos a pintar algo mexicano si ni siquiera conocemos cómo es pues los paisajes en sí que tiene nuestro país? Entonces esa es como la primera idea y la primera intención que se hace con este gran representante. Entonces pues él va a ser el que va a traer toda esta vanguardia y que va a impulsar a este grupo de hombres que pues más o menos hacia el año de 1922 es cuando va a empezar el gran boom, ahora sí, del fenómeno muralista, y obviamente impulsado por un hombre del cual hemos estado hablando también en los últimos programas y el cual es el gran responsable y el artífice de todo este pensamiento, que es nada más nada menos que Vasconcelos. Una vez más, Vasconcelos. De ajonjolín de todos los moles. De todos los moles. Pues básicamente Vasconcelos, con esta idea del Ulises criollo, con esta idea de la raza de bronce, pues él trata de impulsar todo tipo de arte que venga de México y trata de impulsar todo tipo de fenómeno que sea de México, ¿no? Entonces él también con esta idea, y al darse cuenta, él ya siendo secretario director de la Secretaría de Educación Pública, al darse cuenta de que existe un gran rezago educativo en nuestro país, él piensa, ¿cómo puedo llevar el arte a todos lados?
Entonces, esta es una forma de llevar el arte a todos lados, ¿no? Haciendo estos murales que se hacían, obviamente, primero, pues, en oficinas del Estado, todo tipo de oficinas de gobierno, en escuelas, sobre todo oficinas de gobierno, escuelas, pues van a estar los representantes más importantes, ¿no? Eran a los que les tocaban los sitios, pero había más representantes del muralismo que llenaron toda la ciudad, mercados, por ejemplo, de la Ciudad de México que llenaron también de los murales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es lo que vislumbra Vasconcelos. Y de ahí, pues también, pues toda la idea de Gerardo Murillo, y luego también todo el ideario que va a traer uno de estos personajes, que es de los principales de este movimiento, que es Diego Rivera, que él estuvo becado en Europa. Sabemos, bueno, cuando estuvimos hablando del Ateneo de la Juventud, ya habíamos mencionado por ahí al Diego Rivera, que Diego Rivera fue también parte del Ateneo de la Juventud. Entonces él ya traía el ímpetu de la intelectualidad a todo lo que da, pero se va a Europa y ahí aprende muchísimas cosas, ¿no? Sabemos que ahí aprende mucho de cubismo, por ejemplo. Llega a ser incluso alguna de sus obras en algún año por ahí más importante que las obras de Picasso, por ejemplo. Diego Rivera, por ejemplo, le da rostro al cubismo. Muchos cubistas sostenían que tú no podías ponerle rostro a las pinturas y Diego Rivera enseña cómo hacer este tipo de técnica, ¿no? Entonces, pues muy importante lo que hace. Entonces, él llega a México pues completamente transformado y pues empiezan aquí justamente en la Escuela Nacional Preparatoria, les prestan ahí algunos auditorios y empiezan a hacer sus experimentos, ¿no? Oye, Fabián, perdón, claro. Esto que comentas del cubismo, podríamos decir que un gran referente pudo haber sido la Guernica de Pablo Picasso. Claro. Como para empezar acá en México. Sí, efectivamente. Como una base. Y por ejemplo, esta obra que les digo de Diego Rivera, que fue muy importante, es una que se llama Paisaje Zapatista. Ok. Es una obra... Bueno, rápidamente, fíjate que me gustaría meter mi cuchara. Claro. Fíjate que respecto al título del tema, algo que me llama mucho la atención, y bueno, ahora sí que lo estaba leyendo, lo estaba checando, es la etapa en la que el muralismo se da en México, ¿no? Que es por revolucionario. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, cómo es que, pues, obviamente, al terminar la revolución, México no es así como que de, pues todo bien, ya somos un país nuevo. No, por así decirlo, y de aquí para adelante ya el año que viene festejamos que ya somos independientes, ¿no? Obviamente hubo un proceso de reconstrucción, y hubo pues muchísimas otras cosas, y una de las que me llaman a mí bastante la atención es que pues también el tema del muralismo es una herramienta para fortalecer la identidad del mexicano propiamente que se encuentra, bueno, en al menos desde un punto de vista muy pues, bastante particular, percibo que se encontraba en esos años pues bastante tambaleante, ¿no? Sí. O sea, había acabado la revolución, había habido mano extranjera, incluso había habido pues pues miles y miles y miles de, vamos a decirlo así, de ideas nuevas, emergentes, y el generar estas pinturas como tal en los espacios públicos, que esa era una de sus características. Tú bien lo mencionaste, ¿no? Que era que todos tuvieran acceso a ellas, ¿no? Que todos la pudieran ver. A mí, de verdad, yo lo estaba pensando hace rato, fíjate que hace tiempo cuando yo escuchaba muralismo, lo primero que pensaba era en los representantes pues más famosos, ¿no? Claro. Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Orozco, por ejemplo. Los tres grandes, tres grandes, por ejemplo, ¿no? Y de volada lo que me remitía era pues, a murales, ¿no? Hablando de la historia de México y demás, ¿no? Pero yo no lo alcanzaba a percibir como uno de los principales medios de comunicación de esos años, claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de que ahorita nosotros lo vemos como parte de nuestro acervo cultural y como una joya en las artes en México. Pero en esos entonces tenían también otra función, ¿no? Sí. Fíjate, perdón, Javi, ahorita que lo estamos platicando, recuerdo que el que estaba gobernando en esos tiempos cuando estaba el auge del muralismo era Álvaro Obregón. Era Álvaro Obregón. ¿Con qué ojos lo vio él? ¿Lo vio bien? ¿Lo vio mal? ¿Lo dejó que se realizara? Pues Álvaro Obregón, hombre recio. Pero va de la mano con Vasconcelos. Pues él fue el que lo puso como secretario de Educación Pública, pues entonces era parte también como del proyecto de Obregón, ¿no? Entonces él lo veía, pues sí, bastante bien, ¿no? Toda esta idea que se traía a partir del muralismo. Entonces sí, ¿no? En el poco tiempo que estuvo, pues ahí Obregón gobernando, ¿no? Porque pues también no fue mucho. Sí. Pero sí, fue uno de los presidentes que obviamente, pues, impulsó todo esto.
Sí, pues todo esto a final de cuentas venía desde el gobierno, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El primer lugar que estos muralistas empezaron a tomar como para experimentar fue el mismo edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, que es un edificio que sabemos que es antiguo, que es de básicamente del periodo de la conquista, que es el antiguo colegio de San Ildefonso. Ajá. Sí, que pues, es básicamente el sitio donde empezó la educación en México, ¿no? Y que después se va a convertir en la Escuela Nacional Preparatoria, pues también va a ser Oye, Fabián, importante. ¿y dónde dejamos el Calmecac y Tepochcali? Pues esos son... Ah, claro, yo hablo, o sea, de Perdón, no, posterior a la perdón, llegada no. de los españoles, ¿no? Perdóname, Claro, sí. claro está. Pero pues sí, ahí está el Calmeca y el El Tepochcali en un Tepochcali. principio, ¿no? Pero sí, ya en el México independiente se puede decir que el antiguo colegio de San Ildefonso fue de los más importantes. Entonces aquí les prestan el salón, bueno, un auditorio bastante importante que hay ahí. Y ahí ellos empiezan a hacer sus experimentos. Incluso se dice que Diego Rivera no dejaba entrar absolutamente a nadie. Sí, era muy celoso de lo que se estaba trabajando porque ellos pues, estaban experimentando tanto con materiales. Hay que decir que el muralismo no solo va hacia, pues voy a pintar cosas patrias, ¿no? Sino también va hacia que los mismos materiales eran Sí, propiamente así es. mexicanos, ¿no? Ujú. Entonces se dice que existían 3 estilos de muralismo, o hay 3 estilos de muralismo, ¿no? Está la encáustica, que que es el estilo que en este momento estaba llevando a cabo Diego Rivera. Es un estilo que se hace con cera caliente, que siempre está en baño María, Ujú. y por medio de como sopletes se va poniendo la pintura, ¿no? Es un proceso que es bastante tardado y bastante complejo, pero eso era con lo que estaba experimentando. Por otra parte, también tenemos el estilo del fresco, ¿sí? Y el temple. Son los 3 tipos de muralismo que hay, o los 3 tipos de murales que hay, que pues, son bastante importantes, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a Diego Rivera que empieza a trabajar justamente aquí, a experimentar. Obviamente llega Vasconcelos a ver sus trabajos. Y en un principio, pues obviamente todavía estaban carentes de mucho discurso, ¿no? Todavía en esta parte utilizan muchos elementos como de mística, muchos elementos como de metafísica, Ujú. tarot, como todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ok, Es ok, como ok. lo que más o menos se refleja en los murales. Entonces cuentan que Vasconcelos les dijo, vamos a conocer México. Y que se los llevó al Istmo de Tehuantepec, Ajá. bueno, siendo Vasconcelos oaxaqueño, se los llevó al Istmo de Tehuantepec a estos primeros muralistas, a que conocieran, a que vieran qué onda con México, a que comieran, a que se echaran sus mezcales. Y ya regresaron, y entonces, pues ya, ahora sí, con la mente Empapados. completamente del mexicanismo, ¿no? O de lo que Vasconcelos trataba de reflejar. Y justamente ahí ya se empieza a ver un discurso completamente revolucionario dentro de la iconografía del muralismo, ¿no? Ahí sí ya se Ok. empiezan a utilizar los elementos. Y bueno, vamos a nombrar a algunos de estos muralistas, porque pues como lo decíamos hace rato, ¿no? Por lo regular, casi todos conocemos a Siqueiros, a Orozco y a de Rivera, ¿no? Pero por ejemplo, pues ya lo mencionamos, tenemos al primer representante que es el mismísimo Gerardo Murillo, el doctor Atl, de los más importantes también, ahí todo bien loquillo, pero pues era el maestro de todos ellos, ¿no? Ok. También tenemos a Fernando Leal, Ramón de Alba. También tenemos representantes mujeres, que eso también es bien importante. Está Aurora Reyes. Tenemos a Fermín Revueltas, que también, pues, el programa pasado tocábamos el nombre o apellido de los Revueltas, Ujú. porque hay revueltas por todos Sí, lados. sí, Fue una familia de Silvestre, genios. sí. La vez pasada, por ejemplo, hablamos Sí. de Silvestre Ajá, Revueltas, perfecto, ajá. que pues, fue uno de los más importantes dentro de la revolución musical. Sí, ahí está José Revueltas, que es uno de los escritores más prolíficos que ha tenido nuestro país. Y también dentro del muralismo, también teníamos a Fermín Revueltas, Ok. que aparte es un personaje que tal vez ha sido relegado un poco en la historia porque murió muy joven, murió más o menos como a los 34 años, pero Joven. dicen que él era el más revolucionario de todos, ¿no? Si pasaba algo, él era el que iba a repartir los machetes, Al se quite. dice. Al quite. En ese entonces se decía tal cual a repartir los machetes, porque estamos hablando de que, bien o mal, todavía esto es parte del proceso revolucionario, ¿no? Ok, sí. Al concepto que yo he contado aquí más o menos, que yo entiendo que la Revolución Mexicana para mí va a acabar hasta el año de 1940,
Todavía esta etapa está completamente emergida en la revolución, ¿no? En muchos conflictos que hay por todos lados, ¿no? Entonces, pues estos estudiantes eran de machetazos, ¿no? Entonces ahí cuentan las leyendas, cuentan la historia que era el Fermín Revueltas el que se encargaba de dar estos discursos, ¿no? También tenemos a Roberto Montenegro, Jorge González Camarena, que no sé si por ahí le suena este apellido. Sí, el de la televisión, sí. El hermano. Guillermo. Justamente Ajá, el sí, hermano de Guillermo González Camarena, ¿no? El buen Jorgito González Camarena. Oye, Fabián, pues todos en tiempos inmemoriales estamos platicando. Era familia se dedicaban a varias disciplinas, Claro, como los sí. Revueltas y como los Camarena, ¿no? Efectivamente, Sí. como lo podemos ver aquí, ¿no? Sí. Se denota que pues eran familias que pues estaban sumergidas en la intelectualidad, en el arte, ¿no? Familias completas. Multifacéticas. Claro. Tenemos también, por ejemplo, a Juan O'Gorman, que también es hermano de uno que es historiador, Edmundo O'Gorman, que es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, que por ahí hemos traído aquí incluso sus teorías, ¿no? Acerca de la conquista de México y todo eso. Pero pues está el Juan O'Gorman, que creo que es su obra insigne, la obra que todos conocemos y que todos hemos visto alguna vez en la vida, es la Biblioteca Central de CEU. Todos hemos visto este Tlaloc, que está hecho de piedra, que aparte está hecho de piedras. Este es otro tipo de técnica de muralismo, porque O'Gorman pues utiliza puras piedras para hacer este famosísimo mural, ¿no? Que lo encontramos ahí. Él también fue uno de los representantes más importantes. También tenemos un francés que anduvo por aquí echando relajo, el buen Jean Charlotte. Él también... aparte de también traer mucho de las técnicas europeas y también de contagiar mucho con su estilo y ayudar demasiado, y aparte él fue el que llama a este contexto el Renacimiento mexicano. Ok. Sí, haciendo como una conjugación del Renacimiento en Italia. Él justamente llama a este movimiento el Renacimiento mexicano. Y de las nuevas generaciones o de las últimas generaciones del muralismo, porque pues el muralismo va a durar muchísimos años, más o menos hasta por ahí de la década de los 70s, ¿no? Hasta que viene el nuevo estilo pictórico, que es conocido como la ruptura, pero de los últimos representantes del movimiento muralista va a ser Tamayo, que de él pues también conocemos ahí muchas de sus obras, ¿no? También representando mucho los colores de nuestro país. El rosa mexicano. El rosa mexicano, las famosas sandías de Tamayo, ¿no? Sí, por ahí en el Museo del INAH en la Ciudad de México también tiene una de sus obras más importantes, ¿no? Esa que se llama La Dualidad, donde está un jaguar y un águila, me parece. Entonces, Tamayo, pues también va a ser uno de los representantes de este movimiento. Y pues, obviamente, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, ¿no? Que pues todavía el último que va a hacer obras de muralismo, pues va a ser Siqueiros. Una de las últimas obras que se va a hacer en este fenómeno del muralismo, pues va a ser el Poliforum Siqueiros, ya con muchísimas técnicas, porque ya no solamente voy a pintar esta pared, ya el Poliforum Siqueiros es un edificio hecho alrededor de unos murales, ¿no? Entonces esa es de la importancia. Y pues aquí vemos también qué tipo de hombres eran estos muralistas, ¿no? Pues la gran mayoría pues eran hombres revolucionarios. Se ve mucho en el discurso muralista. Podemos encontrar casi desde los primeros que empiezan a hacer, desde los primeros murales, podemos encontrar ya los símbolos de la hoz, ¿sí? El martillo y la hoz, que sabemos que pues, es el símbolo socialista por excelencia. Sí. Sobre todo pues en este contexto que sabemos que la Revolución Rusa pues va a estallar en el año de 1917. Entonces pues también estamos ahí en contexto. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Aparte, por ejemplo, Diego Rivera también tenía ciertos acercamientos a la masonería. Entonces también hay muchos discursos masones dentro del muralismo, incluso en donde es el edificio oficial de los masones aquí en México, ahí hay un mural de Diego Rivera muy, muy importante, ¿no? Entonces pues es el discurso que se estaba manejando, aparte también tratar de vislumbrar todo aquello que la Revolución Mexicana había dejado, ¿no? Que eso también era bastante importante, tener un diálogo iconográfico que llevara los ideales y los logros de la Revolución a toda la gente.
que todos supieran lo que hizo la Revolución Mexicana, que ya lo hemos visto por ahí, muchas veces por acá, que la Revolución Mexicana, pues básicamente, pues no hizo mucho, ¿no? Más que pues puras catástrofes por ahí. Pero bueno, si algo nos dejó la Revolución Mexicana es de todos estos hombres de los que hemos estado hablando, ¿no? Todos estos hombres, a final de cuentas, son producto de ese proceso. Ok. Entonces, pues es lo que tenemos ahí de los muralistas. Fíjate que a mí me gustaría así como hacer un par de comentarios respecto me llamó bastante la atención el tema del muralismo, porque cuando lo ves desde pues un enfoque diferente o desde otra, bueno, con otra mirada, bueno, no sé, a mí me gustó mucho eso de verlo como uno de los principales medios de comunicación masiva de los años post-revolución, ¿no? Sí. En donde pues obviamente había bastantes carencias, ¿no? Como que el hablar de imprimir como tal un medio, como un periódico, una revista, por ejemplo, no era como que tan fácil, en donde tenías que llegar a la gente, tenías que, vamos a decirlo de esta manera, tenías que impregnarlos con ese nuevo sentimiento de nacionalismo posterior a la revolución, ¿no? Sí. O sea, que tenías que hacer sentir a la gente otra vez mexicana. Sí, pero... más bien siento que es como de las primeras veces que se trata de impulsar un pensamiento mexicano, ¿no? Porque lo tenemos que hacia el siglo XIX era muy complicado, ¿no? A partir de la independencia hasta el porfirismo fue muy complicado crear una identidad nacional. La primera vez que se dice que realmente nos pusimos el lábaro patrio y que nos sentimos mexicanos fue justamente en el año de 1862 con la batalla del 5 de mayo. Okay. Porque en esa batalla pelearon de todos lados, o sea, no solamente fue aquí de Puebla, vinieron de todos lados y fue por primera vez que dijeron, vamos a rajárnosla por México, por nuestro país, porque sabemos que todavía pues existían muchos conservadores que todavía querían traer, que trajeron monarcas de otros países a nuestro Maximiliano. país. Maximiliano, ¿no? Entonces, pues sí, pues básicamente es lo que se trata de deslumbrar aquí, ¿no? El discurso de qué es lo mexicano, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, fíjate que pues en el tema del muralismo, yo todavía he alcanzado a ver algunos bastante simbólicos, por ejemplo, en los Flores, pero el que está ahí en el, pues, ¿cómo se puede decir? Palacio Municipal, en el estado de Tlaxcala, en el centro del estado de Tlaxcala, claro, muy bueno, en el Palacio Municipal. en donde te está contando la historia de... Sí, es una línea del tiempo. Exactamente, una línea del tiempo, la historia de la conquista y de la participación de los tlaxcaltecas en este hecho, en este acontecimiento histórico, y de la misma forma, no sé, te podré hablar de algunos otros con los que yo me he topado en algunas visitas tanto escolares como personales, o sea, por gusto, a algún museo, a algún lugar turístico, no vamos a decirlo así, de algún estado en donde hay algunos murales. ¿Tú qué opinas del mural? ¿Crees que en este momento, en esta etapa de nuestro México, tan lindo y querido, el mural siga teniendo la misma presencia o haya cambiado, haya mutado? Sí, definitivamente el mural es muy importante en nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos, que los barrios están llenos de murales, hay muchos proyectos acerca del mural, pero a diferencia de estos murales que son históricos y que son para toda la vida, siento que es un arte muy express. O sea, esos murales, por ejemplo, no sé, aquí en el barrio de Santa Anita, hacen cosas muy impresionantes de repente, pero pues cada año los renuevan. O sea, no es algo como que se quede. Y estos murales, la gran diferencia, pues, es que pues tanto los materiales, tanto los elementos que se utilizaban, pues hicieron que también, pues ya cuántos años han pasado, ¿no? De hecho, se están cumpliendo, el año pasado se cumplieron 100 años del muralismo en México, ¿no? Les digo que empezó en el año de 1922, empiezan los primeros frescos de Diego Rivera, que todavía se conservan ahí en San Ildefonso, pero tras muchos cuidados, porque pues también San Ildefonso es un edificio muy antiguo, que tiene mucha humedad, entonces se ha tratado de resguardar, y sin embargo, pues les digo, o sea, sí siento que todavía el muralismo está muy impregnado dentro del propio espíritu del mexicano, ¿no? Porque sí vemos por todos lados murales, pero pues ya muy en tendencia a todo lo que hay en estos tiempos, ¿no? Que todo es express, todo es rápido. Sí, así es. Ya no hay cosas como para largo plazo, ¿no? Y fíjate que, bueno, a ambos me gustaría preguntarles algo que me parece algo bastante interesante. Respecto a este tema del que estamos hablando el día de hoy, yo me preguntaba, ¿no? Pues por la tarde que andaba caminando por la ciudad, ya se ven, a uno le encanta salir de paseo. Turistear, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿aún una pared puede llegar a tener la misma fuerza que quizá bueno, en esta era digital, por ejemplo, ¿no? Que quizá una publicación a través de una red social, que quizá una
no sé, que quizá algún artículo en una revista o quizá como tal alguna reseña en algún programa de televisión o en algún programa de radio. Ujú. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que todavía, como tal, los muros sigan teniendo ese poder oculto, perdón? Sí. Poder de convocatoria. Poder de convocatoria, ¿No? exactamente, ¿no? Porque fíjate que algo que me llamó bastante la atención del tema de los murales y más en el tema de los postrevolucionarios es que pues le estaban intentando dar forma a este ente, pues un tanto pues, deforme, llamado México, Ujú, claro. como tal, porque en ese entonces, pues, posterior a la revolución, pues había mucho que levantar, lo hemos discutido más de una vez, ¿no? O sea, no era así como de, pues ya terminó y a lo que sigue, ¿no? O sea, y de repente te quedabas así como de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Sí. Y yo creo que eso es uno de los resultados, pues más, vamos a decirlo de esta manera, más cotidianos después de un conflicto armado, ¿no? Esa pérdida de la identidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y como un mural, por ejemplo, porque algo que también me llama bastante la atención es los temas que abarcan estos murales, Sí, ¿no? claro. En donde pues te muestran mucho del tema del Ujú. México agrícola, Sí, sí, sí. de las costumbres de México. Y por ejemplo, De los yo recursos hasta esta fecha, naturales. los recursos naturales, algunas pugnas incluso también. Se habla mucho, por ejemplo, de la conquista, pero como Ujú. mucho desde este enfoque de la leyenda negra, ¿no? De que Ok. los españoles llegaron a matar y eso, sí hay mucho ese discurso todavía de la leyenda negra. Casi todo lo vemos ahí. Así es, y fíjate que algo que a mí me ha sorprendido bastante y en algún momento, yo lo platicaba con algunos chavos de aquí, de San Pablo del Monte, que ellos se dedicaban al tema del graffiti, ¿no? Ujú. Rápidamente me gustaría preguntarles así de volada, ¿no? Porque eso es como un tema también bastante nutrido, bastante rico, pero rápidamente, ¿ustedes qué opinan del graffiti? ¿Arte o vandalismo? Qué Perdón. buena pregunta. Si se escucha tan drástico, pero me gustaría que la contestaran rápido porque pues, obviamente esto va a dar pie a lo que sigue, ¿no? ¿Ustedes qué opinan del graffiti? Oye, es que creo que está en un punto intermedio, Sí, ni arte ni sí. vandalismo, porque obviamente sí existe el graffiti que es vandalismo, y lo Sí, podemos obviamente, ver, ¿no? sí, sí, Pero pues sí, sí así es. hay artistas del graffiti también, ¿no? Eso Ok, se puede sí, sí, decir. sí. Hay artistas del graffiti y hay grafiteros. Así es, Yo creo así que ahí lo es. podemos dividir así. Mi querido También Richard. yo pienso que para el graffiti también, si se va a realizar, también se debe tener un contenido, ya sea histórico, Ujú. de arte, musical, el que tú quieras, pero como dice Contexto. Fabián, Ay. un contexto, vaya, que tenga esencia, ¿no? Se me fue la palabra, que sea sustancioso, vaya, que lleve Sí, un mensaje, ¿no? profundo. Ajá, porque a veces nada más, pues sí, son garabatos y no tienen ningún significado ni razón de ser. Fíjate. Yo creo que eso sería como el No, 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 claro que sí. graffiti, y puede ser un graffiti con contenido, ¿no? Sí, Con, claro. con historia, vaya. Ujú. Así es. Fíjate que una observación que a mí que yo venía pensando desde hoy en la mañana, puesto que hace ya bastante meses, yo creo que ya va para un rollo así de un par de años, pues entrevistaron unos chavos que estaban metidos en el tema del graffiti. Y la pregunta que más me llamó la atención hacerles fue de, ¿y qué es lo que más les pide la gente? Ojo, les pide la gente Sí, claro. que pinten, ¿no? Ajá, Y claro. ellos me decían, no, pues la verdad es que muchas ocasiones nos piden que pintemos que a la Virgen, Ujú. que a una cruz, ya sabes, a Jesús, Sí, o algo relacionado con la religión, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú cómo ves? Me dice, pues mira, está bien, ¿no? O sea, yo comprendo y entiendo que sean las creencias de cada persona. Me dice, pero pues como que otra cosa sería mejor, ¿no? Sí. Y tiene esta misma característica de la cual estamos hablando, ¿no? De esas pugnas, de esas particularidades de esa zona geográfica o de determinada queja o de determinada, como tal, no sé, evidenciar algún Ujú. punto en específico, ¿no? Yo creo que el muralismo sigue vivo, ahora sí que es desde mi forma de pensarlo. Yo creo que ha mutado con el Ha paso mutado, del claro. tiempo, ha Ujú. mutado con el paso del tiempo y yo creo que todo esto va de la mano con el desarrollo tecnológico e Sí. industrial, ¿no? Porque pues antes no era tan fácil como andar cargando Sí. pues, pintura en tus bolsillos sin que se te derramara. Ya con el Ujú. tema del aerosol y demás, con el Claro. avance de la tecnología, pues fue posible, ¿no? Incluso, pues, el tipo de problemáticas fueron otras, ¿no? Ujú. En los últimos años, a poner ahora sí que en las paredes como tal, ¿no? Pues el tema de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, el tema
el tema de incluso de forma muy indirecta, el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Cómo la tecnología ha tenido cada vez un papel pues más preponderante en nuestra sociedad. También han demostrado mucho de esas raíces, ¿no? De tanto prehispánicas, como bien lo venías mencionando tú, Sí, claro. pero también de esas raíces locales, ¿no? Como lo demuestra el mural del estado de Tlaxcala que se encuentra ahí en el palacio, ¿no? Y así me puedo ir con algunos otros ejemplos. El punto al que yo voy es que como herramienta de comunicación ha sido fundamental para el desarrollo, pues no solo de México, porque ya lo venías mencionando tú también, ¿no? Es una tendencia que viene de Europa. Sí, sí, ¿no? sí. Es una tendencia que viene de Europa, que viene a México, se adapta al contexto de México y que dentro de este contexto pues hay personajes como Diego Rivera, por ejemplo, Clemente Orozco, Siqueiros, como tú venías mencionando algunos otros más también, ¿no? Entonces yo creo que del muralismo todavía hay mucho por ver, ¿no? Claro, referente a eso, pues mucho también de donde tomaron ideas del muralismo, pues es obviamente de los grandes murales que se pudieron encontrar, por ejemplo, en Cacaxtla, de estos murales que ocurrieron en los tiempos de los pueblos originarios. O sea, desde ahí viene esa idea del muralismo, ¿no? Que esa parte también es bastante interesante. Sí trae muchas técnicas de Europa y muchas formas de cómo intervenir el arte, pero realmente sí viene mucho de los principios de México. Entonces, por eso que el muralismo sí es muy, muy, muy mexicano, ¿no? Y ahí, en ese sentido, les pongo la pregunta de cuál ustedes consideran que es el mejor muralista. Porque este es el gran debate. ¿Cuál ustedes consideran que es el mejor muralista que existió en México? Tómala. Es que también son muy buenos los que hemos platicado. Claro. Siqueiros, José Clemente Orozco. Yo creo que de los mejores, pero yo creo que de los que se habla más siempre es lo que tú comentabas de Diego Rivera, pero también al final Rufino Tamayo también realizó muy buenos trabajos. Sí. Yo creo que Diego Rivera yo lo pondría en el primer escalón, pero muy cerquita. Es que Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco también fueron muy influyentes. Pero te uno. Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Te, Javi? Fíjate que yo me inclino más, y eso no crean que es de toda la vida. Sino es de apenas, bueno, obviamente pues eso tiene mucho que ver con lo que, gracias al estar haciendo la talacha en este programa tenemos el chance de saber, ¿no? Sí, claro. O de investigar, ¿no? Fíjate que yo le voy mucho a los paisajes. Entonces, yo creo que del doctor Atl sería para mí, porque fíjate que siendo el maestro. Así, fíjate que yo recuerdo mucho de su trabajo, que yo no sabía que era su trabajo, obviamente, a través de los libros de texto. Oh, claro. Que eso es harina de otro costal. Sí, son. Que eso es harina de otro costal. Que hablamos de los dibujos, no del texto. Estamos hablando de una cosa, ¿no? Y estamos hablando de los otros. Estamos hablando exactamente, pero yo recuerdo muchísimo eso y al menos de forma muy personal por el rato que llevo en el tema del trabajo en el tema de prevención, me parece que la constante observación de los fenómenos naturales ha siempre sido una de las llaves para poder tener un buen desarrollo tecnológico, ¿no? Porque una vez que tú conoces a tu entorno, estás consciente y al tanto de los riesgos, pero pues obviamente también los beneficios que te trae la zona geográfica en la que vives, obviamente estás del otro lado, ¿no? Porque empiezas a pensar en qué puedes intercambiar, cómo puedes negociar, no sé, se me ocurren 1000 beneficios, ¿no? Pero yo creo que la constante observación de los fenómenos naturales para mí es de los trabajos más importantes que hay, y cuando se documenta, pues te deja, no sé, evidencia, esa es la palabra, no la encontraba, te deja evidencia del pasado, pues invaluable, ¿no? Porque al rato tú no sabes, puedes percatarte de los cambios geográficos, ¿no? De cómo, por ejemplo, un río antes pasaba, de quizá la actividad, la mayor actividad o menor actividad de determinados, por ejemplo, volcanes, cómo se encontraba, a qué nivel se encontraba la fauna de determinado lugar. No sé, se me ocurren 1000 ejemplos. Entonces, para mí, el tema de los paisajes en México, visto no solamente como
como una documentación artística, sino como hasta incluso documentación científica. Sí, claro. de relieve, ¿no? Por ejemplo, al Dr. Rackl le toca ver el nacimiento del Paricutín y lo tiene documentado. Imagínate. Imagínate. Entonces es muy importante, ¿no? Pues no solamente en el aspecto artístico, sino también en el científico, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Ya hablando y poniéndonos un poco sentimentales, también, fíjate que algo que no sé, es una opinión, como siempre lo he dicho, bastante particular y personal. Yo creo que el retratar estos paisajes de nuestro México, al menos para mí, fue uno de los grandes alicientes para poder desarrollar Sí, esa amor. identidad, ese amor por Sí. el país. Y es la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que tú me podrás poner algunos paisajes, algunas escenas de algunos paisajes, y inmediatamente yo me identifico con ellos y digo, es mi México, ¿no? Ujú. Mi México, Mi ojo, México. mi México, ¿no? Nadie más que yo. Cumplen con su cometido, ¿no? Le dan, bueno, al menos me dan identidad a mí y me dan ¿cómo decirlo? Uno, me dan identidad, no, dos, me dan pues, cariño, amor por este lugar en el que vivo, y pues obviamente de la mano, pues yo creo que mucho de lo que es el tema de la convivencia, cuando tú te sientes, vamos a decirlo de esta manera, en el mismo canal con otra persona, obviamente puede empezar a haber sinergia. Si esto lo Ujú. transfieres Sí. a un México en el cual hay una sociedad un tanto dividida por las ideologías, tanto políticas y religiosas, pero cuando empiezas a insertar en ellos, pues el decirles, ¿sabes qué? Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo país, tenemos que salir adelante, tenemos que luchar por nuestro México. Esa fue, yo creo que una de las chambas más importantes que tuvo nuestro señor Vasconcelos, que andaba metido en todos lados. Sí. Pero tiene una razón de ser. Un país con un nivel alto de diserción social, o de que todo el mundo ande en su rollo, y que no se monten con un objetivo en común. Ujú. Eso para mí es bastante peligroso, desde una forma muy particular de pensar. Hace algún tiempo yo platicaba con un amigo que también nos ha acompañado en este espacio, el bueno Siris, y yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que la socialización es la clave de la supervivencia humana, ¿no? Y un objetivo en común es simple y sencillamente ese gancho que necesitas para empezar a socializar. Es una opinión bastante particular. Y aquí hay algo muy, muy interesante, porque si en un principio hay un objetivo común dentro del muralismo, pero al paso del tiempo los discursos van cambiando y cada quien va tomando sus ideologías. O sea, no todos son socialistas. Por ejemplo, podemos ver que Diego Rivera trajo a León Trotsky y le dio hasta le prestó a su mujer. como cuenta el chisme, ¿no? Aquí en México. Pero por otro lado, Siqueiros fue de los que participó en la trampa para que pudieran asesinar a Trotsky. Entonces ahí tenemos dos lados, y hubo mucho tiempo que Diego Rivera y Siqueiros estuvieron ahí peleados porque pues no compartían el mismo tipo de socialismo, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, Siqueiros era una persona que le encantaba meterse en problemas, ¿no? ¿Cuántas veces no acabó en la cárcel? Le encantaba ser disidente. Y Diego Rivera de repente asumió un cargo un poquito más político, más oficial, más conservador. Entonces ahí se puede ver cómo hubo grandes diferencias, y como a final de cuentas sí, tal vez el discurso en un principio sí era el mismo, pero sí después va agarrando matices diferentes. Yo tengo una pregunta, mi buen Fabián. Estamos platicando que en esos tiempos los grandes muralistas se inspiraban, a lo mejor el contexto político, social. No sé si era mayor la identidad con el país para hacer sus trabajos. ¿Tú qué piensas ahora en estos tiempos? ¿Se puede deber a que la tecnología ha tergiversado, confundido el pensamiento, a que ya no se piensa igual, a que han pasado muchísimos años, sí, que ya no haya esta clase de trabajos, o se ha perdido identidad en dado caso? ¿O qué podría hacer en estos tiempos? Yo quiero meter mi cuchara. Dale. Tenemos un exceso de información. Lo mismo que sucedió en la época. Y a veces fugaz. En la época revolucionaria y postrevolucionaria, desde no sé, yo hace algunos años intenté hacer una tesis sobre el papel de los medios de comunicación en el periodo del Porfiriato. Uh-huh. Y me encontré con cosas bien curiosas, ¿no? Y una de las cosas que
pues que a mí me han llamado bastante la atención es que cuando tenemos un exceso de información, tendemos a perder el foco, ¿no? Sí. O tendemos a perder objetivos particulares o grupales, ¿no? Porque de repente empezamos a tener la llegada, la entrada de pues de diferentes ideas políticas, sociales, incluso culturales, ¿no? Empezamos a cuestionar el gobierno que tenemos, empezamos a cuestionar la forma de gobierno, empezamos a cuestionar las leyes, nuestra cultura, nuestra alimentación, no sé, mil cosas, ¿no? Y yo creo que pues mucho tiene que ver a la nula, a la poca o nula, vamos a decirlo así, seguimiento que llega a tener, vamos a decirlo así, pues no lo sé, las élites. No quiero decir élites porque no son las élites, ¿no? Sino a lo que consumimos ideológicamente, ¿no? Esa es una forma de verlo. Se contrapone un poco porque pues el ideal de libertad es que tengas el acceso a todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahí un mundo globalizado. Esa es como una idea que a veces a mí me deja pensando demasiado, ¿no? Ok, sale, el ideal de libertad es que tú puedas tener acceso a todo, que puedas ser libre, puedas estar informado, pero ¿en serio es positiva tanta información? O a veces también, como lo comentas tú, que conoces ya tanto y lo tienes tan a la mano, es que a la vuelta de la esquina, que hay veces que no sé si eso así que comentamos o preguntaba, se ha perdido identidad, se ha dejado de poner atención a ciertas cosas. También estamos ya en otros tiempos. Recordemos que justamente en ese contexto era el gran tiempo de los nacionalismos, ¿no? Por ahí estaba el nazismo, por ahí estaba el fascismo en Italia, y todo eso tiene que ver con el nacionalismo. A final de cuentas, pues Vasconcelos es una persona que corresponde mucho a su contexto y que había leído mucho acerca de esto, y que la base de toda sociedad se pensaba en ese entonces que era justamente ese arraigo nacional, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando comentabas antes de los 40, cuando estuvo Lázaro Cárdenas, que también establece mucho nacionalismo? Claro. Que a lo mejor con el tiempo va cambiando. Metamorfosis ahí. Claro. Sí. Ahorita pues, vivimos en un mundo más global, ¿sí? De la globalización, pues sabemos que está por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, pues desde esta perspectiva, pues sí, ya es muy complicado sentir como fervor, más que en septiembre, que solamente es cuando nos volvemos bien patrios, ¿no? Y con el tequila. Con el tequila. Así es. Y bueno, por ejemplo, algo pareciera que es la misma pregunta a la que les voy a hacer en este momento a una que les hice hace un rato, pero sí tiene jiribilla un tanto. ¿Tú crees que el muralismo pueda revivir en México de la misma forma que post-revolución? Porque, pues bueno, yo aún veo bastantes ideas que buscan ser expresadas. Me he topado con algunos proyectos de murales, de muralismo como tal, que están bastante padres, ¿no? Que desafortunadamente algunos han tenido aceptación, algunos sí les han dado luz verde y patrocinio principalmente, que yo creo que es de los, ¿cómo se llama? De los elementos principales para poder llevar algo a cabo hoy en día. Y algunos que simple y sencillamente dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no hay cómo cristalizar esto, entonces que se quede archivado un rato y a ver para cuándo, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento México o el mexicano pueda llegar dicho de esta manera, a disfrutar del muralismo como una expresión artística más, y que empecemos a ver o que en algún momento lleguemos a ver pues nuestras calles, o a lo mejor no sé, en el centro de la capital, alguna exposición mural como tal, pero que ya se vuelva algo que... En estos niveles de arte, como se hacía en ese entonces, yo creo que es a donde vamos, ¿no? Ajá. En estos porque, o sea, el mural ahí existe, ahí está. ¿Crees que vuelva a renacer? Niveles, ¿Crees que vuelva a renacer como dices tú, a esos niveles? Porque estamos hablando de que Diego Rivera, muchos de estos representantes del muralismo salieron a otros países a pintar, a plasmar su arte propiamente mexicano a otros lados. Bueno, pero por ejemplo, ya ahí sí me gustaría como sacar el dato de que pues obviamente cada mural estaba cargado estaba cargado ideológicamente hacia corrientes que en esos años
estaban en su apogeo, Sí, sí, ¿no? sí. No, y aparte estos hombres pues era de los mejores artistas a nivel mundial, es a lo que voy, ¿no? Para empezar, o sea, no creo que vuelva a pasar porque no estamos en el mismo contexto, o sea, Ujú. fueron muchos factores los que influyeron ahí, ¿no? Exactamente, así es. Así Una es. generación que viene pues bastante cargada de intelectualidad, ¿no? Que pues es toda esta generación de la Escuela Nacional Preparatoria, después pues obviamente una revolución en nuestro país, luego pues revolución en China, revolución en Rusia, Primera Guerra Mundial, o sea, todo lo que estaba pasando en el mundo, pues realmente yo siento que es muy, muy complicado como que vuelva a pasar algo como eso, ¿no? Que volvamos a tener artistas de ese calibre, que te digo, pues que los vislumbren a nivel internacional, que los pidan en otros países para que vayan a hacer su arte. No creo, o sea, se me hace como muy difícil que vuelva a existir. Aparte porque ya también, incluso siento que el mismo concepto y la percepción del arte es diferente. Pero si nosotros vemos a representantes, por ejemplo, de gente que sigue haciendo todavía cosas en la calle, por ejemplo, está Bansky, ¿no? Bansky es uno de los artistas más importantes, nadie le conocen la cara, pero es uno de los artistas más importantes de estos tiempos. Todo lo que hace Bansky en estos tiempos se ve, ¿no? Yo pregunto esto porque yo creo que por ahí teníamos también ahí un subtema pendiente de la vez pasada que rápidamente podemos sacar a colación, porque me parece importante mencionarlo, Claro. ¿no? El tema de las artes, el tema de la creación artística, ahorita está viéndose, Ah, sí, claro. pues, seriamente cuestionado por el tema de las inteligencias Y artificiales, ahora ¿no? súmale las inteligencias No, artificiales. yo venía escuchando por la mañana. Ese es buen tema para tratar. Sí, yo creo que también. tenemos por ahí de 10 minutos, entonces yo creo que está muy padre como para La inteligencia dejar artificial. ciertos puntos en la mesa, Ujú. ¿no? Y quizá retomarlo más adelante, porque, pues imaginemos tan fácil y sencillo como es, ¿no? Tú bien lo comentabas, ¿no? Característica de los grandes muralistas, salieron, conocieron, se arriesgaron, Ujú. se prepararon, Claro. se hicieron de un acervo cultural bastante amplio para poder llegar a hacer ese juego de formas, materiales, colores y sobre todo de historias, ¿no? Claro. Porque cada mural te está contando algo, te Ujú. está Sí. diciendo algo, Sí, ya sí, sea sí. desde... Trae un discurso, claro. Exactamente, trae un discurso bastante concreto, Ujú. ¿no? Que puede ser desde aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, hasta incluso religiosos, ¿no? Aquí en Puebla hay unos ejemplos bastante padres de discursos religiosos en murales pues, en las mismas iglesias, no les voy a decir en dónde, es más, En todas. Ropa acercó un rato, en toda la mayoría así es, pero a lo que yo voy, ahora, ¿qué hacemos contra un ente, no sé cómo llamarlo de otra forma, con un ente que tiene la capacidad de pensar 10, 100 o hasta 1000 veces más rápido pues, que uno y poder almacenar y poder conjugar? Por ejemplo, en la mañana venía escuchando algo bien curioso en una estación de radio, no voy a decir cuál, que decía que, pues simple y sencillamente, pues, algunas profesiones se están viendo amenazadas. Eso ya viene escuchando Por la desde hace inteligencia. tiempo por Claro. la inteligencia artificial, ¿no? Que algunas profesiones vienen siendo se ven amenazadas por el tema del progreso de la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué piensan de esto? O sea, principalmente tú como historiador, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial podrá reemplazar Al hombre. al A cronista, la persona, al hombre a la mujer. que documenta o que deja plasmada la historia de su era para las futuras generaciones? O sea, que al rato, en vez de que señor Fabián, don historiador, necesitamos que usted nos ayude a hablar sobre cómo se vivió en su época y que en vez de eso se requiera o se utilice a una inteligencia artificial para poder llevar a cabo esa tarea. No sé si de alguna forma reemplazar. Suena muy drástico. Suena muy drástico, Muy fuerte. ¿no? Porque pues a final de cuentas, por más inteligencia que sea, pues, siempre el toque humano pues va a ser importante, ¿no? Sí, la cuestión sensitiva, Ok. que es algo que pues sí, una máquina definitivamente no tiene. Y yo lo que abordaría de las inteligencias artificiales es más bien el saber utilizarlas y utilizarlas a nuestro favor. Ok, Porque mucha sí, gente sí. las está viendo como con este concepto de mitificación, de que, vienen y, va a estar horrible y, muchas cosas ahí como que... O simple y sencillamente dejarles extrañas, toda ¿no? la chamba a ellas. Sí, pero ¿No? pues no lo creo, ¿no? Yo siempre creo que el ser humano a final de cuentas va a ser necesario, siempre la víscera va a ser ahí parte de todo esto y
pues es algo que, te digo, pues al contrario de verlo como algo malo, pues es algo que como seres humanos pues nos va a ayudar mucho. Va a haber una gran evolución gracias a las inteligencias artificiales. Siento más eso, ¿no? Sí. Más que Ok. verlo como el anticristo, pues más bien siento que El apocalipsis. es el apocalipsis. Como una Siento que es una herramienta. herramienta que nos puede funcionar, ¿no? No para solucionarnos la vida al 100%, pero sí nos puede ayudar en bastantes No hay que cosas, tirarnos ¿no? a la hamaca, Sí, ¿verdad? claro, yo... Fíjate, eh, fíjate que algo así rápidamente, esto que tú dices, sí, te doy toda la razón del mundo. Aprender a utilizarlas me parece la clave para, ujú. pero yo creo que también el percatarnos en qué, diría nuestro compañero Ricardo en más de una ocasión, en dónde estamos parados, en que ya debemos empezar a voltear hacia a pensar en el futuro, ¿no? Como Ujú. tal y decir, ¿sabes qué? Sí. Se me están encomendando, se me están dando herramientas que son bastante buenas, que son bastante productivas y que me pueden facilitar la chamba Sí, en un segundo como tal, ¿no? Sí, Ahora la claro. pregunta es, pues, ¿cómo las voy a utilizar? ¿De qué forma las voy a utilizar? El hecho de que el hecho de que una máquina te pueda producir, no sé, 100 productos, no quiere decir que sean de calidad, claro. ¿no? Es ahí en donde interviene la mano humana, ¿no? O es como, ajá, como se Para puede, calibrar, para revisar, ajá, por ejemplo. o es como se puede llegar a confundir, ¿no? Porque a lo mejor tú, el uso es para, digamos, laborar el trabajo, hacerte más ligero a ciertas cosas, pero también si nosotros los seres humanos nos llegamos a confundir, a enajenar, y ya pensamos, como decía Fabián, una máquina te dé cariño o sienta Ah, o su mecha. ese tipo de cosas, Denme yo creo tres. que ya estamos Denme perdidos, tres. ¿Dónde compro una? ya estamos perdidos. Sí, sí, sí. Si Pues llegamos esa a- parte yo creo que sí es irreemplazable dentro del ser humano, Sí. ¿no? Toda la cuestión sentimental, pues sí, es imposible, Emocional, emocional, sí, sí. sí. No, y fíjate que, bueno, yo comento esto porque algo que al menos a lo largo del tiempo, y fíjate que yo hacía el recuento ahora sí que El recuento de los años. del otro día para acá, ¿no? Cuando yo decía, bueno, ok, bueno, vamos a hablar sobre muralismo. ¿Qué recuerdo yo de los muralistas a lo largo de mi vida? Ujú. Y fue lo que yo les comentaba, ¿no? Ah, bueno, pues los principales tal y tal y tal y tal, ¿no? ¿Y qué recuerdo de ellos? Pues que uno estaba casado con Frida, Claro, claro. Y salen los billetes. que salen los billetes, ¿no? Y de repente chispazos de algunos Los otros libros más, de ¿no? texto, como Los lo libros de decías hace texto, Ajá, rato. salían los, exactamente. ajá, cierto. Y de repente cuando yo me puse a analizar un poco más y dije, bueno, en realidad no, no conozco a bien o no tengo claro el trabajo o la tarea que tiene como tal que cumplir un Ujú. mural, ¿no? Claro, claro. ¿No? Ya cuando empecé a investigar más y te das cuenta que pues en México, post-revolución, pues tenían como tal una chamba encomendada que era darle pues esa identidad al mexicano, darle un sentimiento, vamos a decirlo así, una idea en común, Ujú. un objetivo en común, ¿no? Esto para ayudar a que la sociedad Identitario, ¿no? se Sí, unificara se como unifica. tal y poder seguir adelante con las perspectivas que traía pues de el ideal de la revolución, ¿no? Porque pues al final yo creo que la revolución se comienza por percatarnos, o bueno, perdón, porque ahora sí que los revolucionarios de aquel entonces se percataron de determinadas injusticias, carencias, que podía haber ciertas mejoras, ¿no? Y ahora después de pelear por tener un gobierno que se diera cuenta de todo esto, cómo llevabas o cómo ejecutabas esos cambios, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tú unificabas, como ya lo había mencionado, al país para decir, sabes que vamos a trabajar con el objetivo en común de consolidar un México con los ideales que la revolución propuso y por los cuales peleamos, se derramó sangre y Ujú, demás, ujú. ¿no? Y yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Ver en dónde estamos parados en este momento, cómo pues estas expresiones artísticas como lo es el mural nos sirvieron para poder informarnos de qué estaba De qué estaba sucediendo, sucediendo. de conocer más allá de lo que veíamos en pues, como tal, en nuestras poblaciones. De lo que estaba sucediendo y también del pasado, porque hay mucho de Exactamente. historia, ¿no? Hay en el mucho mural. de historia, exactamente, hay mucho de Oye, historia en como el lo dices mural. tú, Javi, cultivarse a través de una imagen, ¿no? Ujú, claro. Porque siempre tenemos esa idea de que siempre deben ser letras, pero a lo mejor a través de Sí, una claro. imagen, un una imagen, paisaje. Claro, claro. Y, bueno, al menos un último comentario, ¿no? Son discursos perfectamente bien hechos, ¿no? Sí. Obviamente bien pensados, obviamente con la selección de los materiales, del estilo, para saber pues qué pintar ahí, ¿no?
pues bueno, no sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, mi querido Fabián? Ahora sí que ya para ir cerrando el programa de hoy. Pues que se pongan ahí a investigar un poquito más acerca de los otros muralistas. Por ahí alguien si quiere aventarse un recorrido, un tour ahí por los murales de la Ciudad de México, que les digo, por ejemplo, hay muchos en los mercados. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Orozco. Para mí lo que Orozco hace en Guadalajara es de las cosas más importantes que hay. Es un legado, yo creo que para toda la humanidad. Realmente lo que está ahí en el Hospicio Cabañas se me hace una de las obras más importantes a nivel internacional, ¿no? Ok. Entonces, pues no lo dejen de lado, ya saben ahí, sobre todo ahorita que es el mes patrio, el mes patrio, pues acérquense a este tipo de temas que son bastante interesantes. Mi querido Richard. Ya nada más agradeciéndole acá a Fabián haber venido acá al programa y por haberme invitado a mí también, Javi. Una pregunta ya nada más para cerrar, Fabián. ¿Existirán corrientes parecidas al muralismo en otros países? No, a lo mejor no iguales, pero ¿Similares? similares. Sí, claro, sí, también en todos estos... ¿Podría ser Van Gogh en Holanda, en Países Bajos, algo? Sí, puede ser también como un discurso así. En España, por ejemplo, Ujú. todo lo que De Picasso. sucede con Picasso, todo lo del muralismo también es un Ajá. discurso que corresponde justamente a lo que está pasando en la época, ¿no? Recordemos que ahí es la Guerra Civil Española, Ajá. todo eso. También hay mucho discurso dentro de los mismos nazis, de todo eso. También hay mucho arte que por ahí representa todo lo que se trata de decir. También el arte, pues siempre ha como funcionado, ¿no? También desde Sí, esa perspectiva. ok. Entonces, sí, en todos lados del mundo hay representantes o movimientos que pueden ser muy similares a lo que es el muralismo, ¿no? Muchas Ok. gracias, Fabián. Pues gracias. Y rápidamente solamente recordarle a todas las personas que estamos, ahora sí que en septiembre, el mes del Mes de sismo sismos y de fiestas. y de fiestas patrias. No, pero ya hablando en serio, recuerden solamente tomar en serio estos ejercicios que son los simulacros, Claro. puesto que te dan un panorama de hasta dónde están bien planeadas estas acciones que tomamos en caso de emergencias, y puesto que en muchas ocasiones es importante darnos cuenta ahora sí que del entorno en el que nos encontramos, de cómo, pues sí, como tal, ¿no? La presencia de un riesgo, como lo puede ser un sismo, un incendio, una inundación, tomando los ejemplos más cotidianos o, bueno, los más mencionados en los medios de comunicación, pueden afectarnos, ¿no? Y el no saber qué hacer, Sí. por ejemplo, en el tema de las inundaciones, el no saber en dónde construir, ubicar nuestra casa cerca de un río, en el caso de los incendios, pues no tener, vamos a decirlo de esta manera, la infraestructura apropiada, extintores, rutas de evacuación, en el caso de los sismos, pues no hacer las adaptaciones convenientes, quizá para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, para poder organizarnos como tal, para poder formar nuestras brigadas de protección civil que nos pueden ayudar en el caso de una contingencia, salir en el menor tiempo posible y poder obviamente estar seguros, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Fabián. Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos observan por aquí. Saludos a todos mis compañeros de ahí de la carrera de pedagogía que siempre nos escuchan. Saludos por ahí a Marian. Saludos también a las personas de Xonacatepet que andan siempre por aquí puntuales viendo este programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. También allá a mi hija Javier, allá en Controles, que también nos echó la mano. Gracias a Fabián, a Javi, gracias por invitarme. Así es, muchísimas gracias. Este es su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima.